Buenas noches, estimado, buenas noches. Eh, Bien, entonces el día de hoy vamos a aprender lo que es la confiabilidad, pues con el tema de Pearson, ¿no? Vamos a ver estadístico de Pearson para confiabilidad. Y adicional, pues cuando hablamos de la validez, pues habíamos conversado, ¿no? Acerca de lo que era la validez de constructo. El día de hoy vamos a hacer lo que es el análisis factorial, ¿no? Para poder validar mi instrumento a nivel de constructo, que es algo que también a veces en los trabajos nos piden y que debería incluso ser un requisito, ¿no? Para poder de repente utilizar algún instrumento de investigación, sea creado o que cojamos algún instrumento ya estándar que ya está creado o adaptemos, ¿no? Tendría que tener su validez de constructo también. Ver en el chat como me dicen, ¿cómo estás, Irene? Buenas noches. Bien, entonces vamos a continuar repasando un poquito lo que hemos visto en la clase pasada. Ya hemos hablado acerca ya de la confiabilidad, hemos visto algunos estadísticos, ¿no? Alfa de Cronbach, omega de McDonald, KR20, KR21 también, y dos mitades también que hemos visto, ¿no? Pruebas que nos iban a ayudar pues a ver si nuestro instrumento, perdón, era consistente, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que me permite la confiabilidad. Hemos visto lo que son de consistencia interna en la clase pasada. Habíamos dicho que evaluábamos los datos una sola vez, ¿no? En cualquiera de esas técnicas recogíamos los datos una sola vez. La confiabilidad, pues, era un proceso, ¿no? En donde básicamente buscábamos alguna evidencia de que el instrumento, pues, tenga resultados consistentes. Habíamos indicado también que el índice iba de 0 a 1, siempre positivo, y que el valor aceptable según la literatura era un 0,7. Sin embargo, este podría ser incluso un poquito más o incluso hasta 0,6, dependiendo de la literatura y dependiendo también si los antecedentes pues se acogen mucho a esa literatura, ¿no? Ya, si no, pues la práctica nos dice que tiene que ser 0,7. Ya hemos visto lo que es de consistencia interna. Hoy vamos a ver lo que es equivalencia y lo que es estabilidad. Ya habíamos indicado que también para nuestra confiabilidad necesitamos pues una prueba piloto, nuestra muestra piloto, ¿no? Eso también ya lo hemos indicado. Habíamos dicho que lo recomendable era que sea una muestra o al menos un 25% de una muestra representativa. La muestra representativa habíamos dicho que era 250, ¿no? Como mínimo, incluso puede ser más, ¿no? Y habíamos indicado también que ese 25% era entre 60 y 70 más o menos, creo que 62, 63 por ahí, ¿no? Era la cantidad para mi piloto algo aceptable de repente, ¿no? Lo que nos indica la literatura. Sin embargo, pues ya hemos visto que hay mucha literatura, no hay un consenso, algunos dirán 10, otros 20, otros 30, otros entre 30 y 100, otros incluso dirán 100 de repente, pero lo que más se suele practicar, lo que más se suele aceptar en los trabajos de investigación, sobre todo en tesis, es 30, ¿no? 20, 30 es lo que se ve más a nivel de investigación de tesis, sobre todo tesis. Ya entonces habíamos indicado también que nuestro piloto, ¿no? Lo recomendable era que no sea parte de nuestra población, sino que sea una población diferente, ¿no? Otra población, pero que al menos reúna pues características similares. Eso habíamos indicado, eso era lo correcto, eso era lo que se espera, eso también nos dice la literatura. Sin embargo, habíamos visto que en la práctica muchas veces eso no se cumplía, pues, ¿no? Esto era lo recomendable. La segunda opción, pues, que de la población que yo tenga, siempre va a haber, cuando utilizamos muestra, va a sobrar alguito ahí de elementos y de ellos vamos a coger para el piloto, ¿no? Esa era la segunda alternativa que también era aceptable según la literatura. Pero nosotros, ¿no? Vemos que en la práctica eso a veces no suele ocurrir. Lo que más se utiliza pues es esto de acá, ¿no? Utilizar la misma muestra. Y muchos tienen inconvenientes acá cuando no trabajan con muestras representativas, o sea, trabajan con muestras pequeñas, ¿no? Muestra de 30, muestra de 20, ¿no? Muestra de 40, 50, son muestras chiquitas
¿no? Y si trabajas tu piloto con la misma muestra, ahí como que hay un poquito a veces de inconvenientes, ¿no? Al final, los datos, pues, para tu muestra final, no van a resultar de repente del todo certeros, ¿no? ¿Por qué? Porque el usuario ya conoce, pues, las respuestas, ¿no? Eso sería lo adecuado. Entonces, para trabajos futuros ya hemos recomendado que se comience a trabajar con la primera, o si no te da mucho tiempo o no mucho los recursos no te alcanzan, pues ya sabes, la segunda opción también es aceptable. Pero la última ya, dejémosla ya de un poquito de lado. Si alguna estás haciendo con la primera, con la última que hemos mencionado ahorita, con esta, no hay ningún problema, se acepta, ¿no? La mayoría todavía lo aceptan, y no creo que tampoco te reclamen, pero mínimo son los que sí te van a observar de repente esta característica, ¿no? Así que por el momento de repente algunos lo pueden hacer así. Ahora sí, ya hemos visto las pruebas estadísticas, ya hemos recordado un poquito la clase anterior, ya hemos visto algunas pruebas, como dijimos al inicio, teníamos el alfa, teníamos omega de McDonald, teníamos KR20, KR21 y dos mitades, ¿no? Que habíamos visto. Hoy vamos a ver específicamente el estadístico de Pearson, ¿no? Y para los dos casos que vamos a analizar, sea de equivalencia o sea de estabilidad, vamos a utilizar igual Pearson, ¿no? Para hacer el tema de la confiabilidad. ¿En qué consiste pues estos dos procedimientos? Básicamente en que voy a recoger datos dos veces. Eso es, ¿no? El recojo de datos se hace dos veces. En formas paralelas se hace de una manera y obviamente en el TRT o en el tema de la estabilidad, ¿no? El TRT también se recoge los datos dos veces, pero de diferente manera. Entonces, en formas paralelas, ya la teoría que hemos visto de confiabilidad es la misma, va a ir de 0 a 1, va a ser aceptable también, ¿no? Un 0,7. Lo que va a cambiar, pues, de repente es la escala de medida, ¿no? Acá nosotros podemos utilizarla, pues, para, por ejemplo, nominal, ordinal o razón, siempre y cuando las nominales y las ordinales las trabajemos al final como puntajes, ¿no? Hagamos una sumatoria, un puntaje global, y podamos trabajar como si se tratara de variables cuantitativas, ¿no? ¿Para qué? Para poder utilizar Pearson, pues, ¿no? Que es para variables cuantitativas. Eso es lo que nos garantiza o debemos garantizar nosotros para poder hacer el análisis. Entonces, en formas paralelas, voy a recoger datos dos veces, como ya indiqué, pero este se llama coeficiente de confiabilidad de equivalencia, y lo que se hace es tener dos versiones del instrumento, ¿no? Eso quiere decir que yo tengo mi instrumento, lo he creado todo, ¿no? Con mis 10 preguntas, 20 preguntas, pero le genero una segunda versión de ese mismo instrumento. Eso quiere decir que hago de repente algunas modificaciones, cambio el texto, lo parafraseo, ¿no? La intención es que yo genere dos versiones, pero que al final midan lo mismo, ¿no? Es como si fueran dos instrumentos que miden lo mismo, tienen los mismos indicadores y todo, ¿no? Al final miden lo mismo, se relacionan, pero la intención es que en los dos momentos que yo evalúe y recoja estos datos, pues o el usuario final sienta que las preguntas han cambiado y en base a ello voy a recoger los datos, ¿no? Y al final, lo que se quiere lograr con esta prueba es que los usuarios tengan las mismas percepciones, o al menos los datos que yo recojo sean similares en ambas evaluaciones. Ya lo mismo funciona pues para lista de cotejos, para test, para cuestionarios, para exámenes, para fichas de registro, fichas de observación. No hay ningún problema. Procesos utilizamos, pero utilizamos personas igual. No hay ningún problema. Lo que nosotros validamos es los resultados que me da ese instrumento, ¿no? Para ver si en los dos periodos son iguales. O de repente en dos periodos distintos me va a dar resultados diferentes. No, si es así, pues ya no es consistente como la forma como estoy utilizando ese instrumento, porque los resultados simplemente son diferentes. Entonces, eso hay que ver también. Esas formas paralelas. Mismo instrumento, hago dos modificaciones y los dos instrumentos los voy a aplicar. Obviamente primero uno y pasado, no sé, 10 15 días o 20 días, no sé, depende de lo que decide el investigador, vuelvo a hacer el instrumento en su versión modificada y recojo nuevamente datos.
Y al final comparo para ver si los datos son similares o no. Y habrá alguna evidencia pues de confiabilidad o no. Lo mismo sucede con el test retest. Lo mismo, la misma teoría de confiabilidad va del 0 al 1, el 0,7, la escala también para nominal, ordinal, razón, siempre y cuando lo sumemos y trabajemos como cuantitativa. El instrumento igual, está el cotejo, test, cuestionario, ficha de registro, ficha de observación, ficha de recolección de datos, no hay ningún problema, siempre y cuando los datos al final resulten ser cuantitativos, ¿no? Porque eso es lo que mide, ¿no? Eso es lo que mide Pearson, pues, en este caso. Ya entonces, vamos a ver qué tenemos por acá. Ya, entonces, ahora sí, dicho ello, no dicho ello, vamos a ver un poquito la práctica para ver cómo sería, cómo lo voy a manejar, ¿no? Lo único que tenemos que entender más de esta parte, ¿no? Es que necesitamos conocer más la teoría, bueno, eso es lo que necesitamos. Entonces, vamos a ver. Estamos TRTs y bueno, después viene el análisis factorial que lo vamos a ver en un momento. Primero vamos a culminar con lo que es la confiabilidad del instrumento. Ahora vamos a abrir nuestros datos que ya están también en el aula virtual y a ver, voy a aprovechar para mandarlos ahorita al WhatsApp también para aquellos que no hayan podido ingresar de repente al aula virtual. Vamos a ver, ya está, lo acabo de mandar, ¿no? Lo que es la sesión del día de hoy. Ya para aquellos que no hayan podido descargarlo en el aula virtual, porque ya está, si no me equivoco, desde temprano subido la sesión. Y con estos materiales vamos a trabajar el día de hoy. Voy a verificar que se esté compartiendo la pantalla y listo. Entonces, vamos a trabajar con el número 2 que es la base de datos de confiabilidad. Y vamos a trabajar lo que es formas paralelas y lo que es el test retest. Vamos a ver. Tengo acá mis datos que dice formas paralelas. Y esto es sencillo de entender. Ya, bastante sencillo de entender. Entonces vamos a revisar por acá. A ver, vamos a ver. Tenemos, por ejemplo, una variable que se llama satisfacción del cliente. Ya, satisfacción del cliente. Esta obviamente está compuesta por dimensiones, ¿no? Que nosotros ya conocemos, dos dimensiones. Ya, dos dimensiones. Vamos a ver. Ahí está. Tenemos satisfacción del cliente que tiene como dimensión venta y delivery. Y obviamente tendrá pues cada dimensión sus preguntitas, sus indicadores y listo. Entonces, ¿cómo funciona lo que es formas paralelas? ¿No? ¿Cómo funciona? Esta parte es, no, es sencillo. Ya, esta parte es bastante sencilla. En este caso, lo que debemos de hacer nosotros es tener una versión. Vamos a ponerla acá arriba. Vamos a ponerla acá. Versión de instrumento uno, versión uno de instrumento. Acá. Listo. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Se supone que yo creo mi instrumento, paso por la validez de contenido, ¿no? Los expertos me evalúan, me dicen, ¿sabes qué? Tus ítems sí están bien, ¿no? Ya está, genial. Tengo mi versión de 8 preguntas. Ya está. Ese instrumento, ¿qué voy a hacer? Voy a ir en mi piloto, que pueden ser 20, 30, 40, 60, voy, los encuesto, recojo datos, vengo, los codifico y ya tengo mi primer análisis de datos para mi prueba piloto. Hasta ahí
es lo mismo que hemos hecho hasta la clase pasada, que es el tema de confiabilidad del instrumento y podemos aplicarle un alfa de Cronbach, podemos aplicarle un omega de McDonald sin ningún problema, si es que es ordinal obviamente. Si es que es de repente nominal dicotómico, pues le podrás aplicar em, tu KR20 y tu KR21, ¿no? Sin ningún problema también. Hasta ahí no hay nada nuevo, es lo que hemos visto en la clase pasada. Pero dice, no, pero yo también me han pedido o yo necesito hacer de repente por formas paralelas, ¿no? El coeficiente de equivalencia. Entonces necesito hacer formas paralelas. Entonces, ¿qué hacemos? Este mismo instrumento que tú tienes, que ya recogiste datos, vas a generar otra versión, una versión modificada, ¿ya? Pero se supone que eso ya tiene su validez también, porque no es que tú le vas a cambiar de indicadores, nada, ¿no? Va a ser las mismas dimensiones, van a ser los mismos indicadores. Lo que va a pasar acá es que tú la pregunta le vas a cambiar de sentido nada más, se lo vas a parafrasear, pero al final debe preguntar lo mismo, ¿no? Pero de otra forma nada más, ¿no? Esa es la idea en lo que trabajamos formas paralelas. Y así lo hacemos o así lo haremos para todas las preguntas, ¿no? Tú vas a modificar, lo vas a parafrasear, cambiarás algunos términos. La cosa es que a percepción o a simple vista parezca otro instrumento, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que es el mismo, ¿no? Simplemente agarré, hice algunas modificaciones, pero es lo mismo, ¿no? Pregunta al final lo mismo, ¿no? Yo le pregunto acá algo y le pregunto acá algo, pues al final va a decir lo mismo, ¿no? ¿Y qué hacemos ya con esa nueva versión que acabas de generar? Vas a esperar de repente 5, 10, 15, 20 días, un mes, no lo sé, va a depender de tu criterio y vas a volver a encuestar a las personas, ¿no? ¿A qué personas? Se supone que es a las mismas personas, no, no pueden ser otras, tienen que ser las mismas personas. Tú has encuestado a 20 en un inicio, pues ahora encuestarás a otros 20, perdón, a los mismos 20, pasado 10 o 15 días. Y con eso vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si es que las percepciones, ¿no? Si es que las percepciones van a ser similares en ambos periodos de evaluación. Porque ustedes sabrán que las percepciones pueden cambiar, ¿no? A nivel, o cuando pasa un tiempo pueden cambiar. Por eso es bastante importante tomar en cuenta el tiempo, ¿no? No puede ser ni muy corto, pero tampoco puede ser muy grande ese tiempo, ¿no? Y ese tiempo va a depender obviamente de muchas situaciones, ¿no? De qué variables se están midiendo, qué empresas se están midiendo, a quiénes se está evaluando, ¿no? Va a depender de muchos factores. Puede ser de repente 15 días, que de repente algo estándar, 10 días, 20 días, ¿no? Uno ya lo va a decidir. Entonces recogemos datos nuevamente a los mismos 20 y al final comparo. ¿Sabes qué? Los datos que yo recogí en el instrumento 1 me arrojó, ¿no? Pues un promedio de 10, vamos a suponer. Y los datos que recogí en la versión 2 que hice la modificación, también un promedio de 10. Entonces, al final, son similares, bueno, porque las respuestas fueron similares, ¿no? Y vamos a suponer que acá en un inicio marcaron por marcar los usuarios. A veces algunos marcan por cumplir, no marcan de verdad lo que es, no lo que te está preguntando. Simplemente ven el cuestionario, ya le ponen 5 5 a todo, 4 4 4 4 3 3 3 a todo, ¿no? Y sin mirar, o se saltean, 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 sin leer incluso la pregunta, ¿no? Y de repente, a la segunda, ¿no? A la segunda, puede que sí, lo hayan leído y respondan otra cosa. De repente, ahora sí leen y la respuesta es 2 2 2 2 para todo. Y en un inicio era 5 5 5 5 5 por ejemplo. Entonces, va a cambiar. Puede cambiar por ese motivo, ¿no? Otro motivo es que haya habido alguna intervención, por ahí algo que los motivó a que su opinión cambiara, ¿no? De repente la empresa de repente, no sé, pues hacía mal, tenía un mal servicio en un inicio y después tuvo un buen servicio. Entonces la satisfacción va a cambiar, obviamente, ¿no? Entonces hay que verificar bien también por eso ese factor tiempo. Entonces eso es lo que se necesita o lo que se quiere cuando hacemos formas paralelas. Acá le voy a acotar y le voy a poner acá.
versión 2 de instrumento. Ya está. Entonces, ¿qué hago yo para poder calcular con estos datos la confiabilidad? Ya recogí datos en un inicio y ya recogí datos en un final, ¿no? Dos veces, pero de mi misma prueba piloto, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Acá de repente haré una suma. Eso es lo que tengo que hacer acá. Yo acá le voy a poner así, datos o si datos uno, ¿no? Porque es un recojo datos uno, que puede ser de repente, vamos a asumir un primero de mayo del 2023, vamos a ponerle. Ahí recojo mis datos. Recogí estos datos. ¿Y qué hago aquí para poder aplicar la técnica de Pearson? Bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Voy a sumar. Sumo. ¿Qué cosa voy a sumar? Voy a sumar todas estas alternativas, que al final voy a generar un solo puntaje. Ahí está, un solo puntaje. Listo. Ya tengo de mi instrumento versión uno. Y de ahí vamos a suponer que recogí los datos nuevamente, pero se supone, con el instrumento ya modificado. Las preguntas las modifico un poquito, ¿no? Hice por ahí algunos cambios importantes que de repente no se note que es el mismo, pero ya sabemos que sí es el mismo. Y estos son datos 2. ¿Está? Y esto vamos a suponer que lo he levantado, no sé, hoy día, vamos a suponer. Solamente esperé de repente 5 días. Ahí está, al toque. Puedo haber esperado 10, 15, 20. Yo decidí que sea 5 días, por ejemplo. Y al final recabé los datos, los sumé nuevamente, porque hay que sumar nuevamente esos datos. Sumamos esos datos. ¿Está? Y acá, bueno, arrastramos y ya tenemos. Entonces ya tengo los datos del primero, de mi piloto, y los datos luego nuevamente del mismo piloto, el 6 de mayo. Tengo dos mediciones, con obviamente dos instrumentos que aparentemente para el usuario son diferentes, pero internamente ya sabemos que es el mismo, ¿no? Porque básicamente solo hemos modificado la forma como se están presentando las preguntas nada más. El Iker va a seguir siendo lo mismo, y al final con esas dos evaluaciones que tengo ahorita, esos dos recojos de datos, voy a hacer mi confiabilidad. ¿Con qué intención? Ya habíamos dicho, comprobar que se parezcan las dos evaluaciones, o sea, que sean similares ambas evaluaciones. Y para que sea muy similar, debe haber pues una correlación alta, ¿no? Bien cercana a 1, mayor a 0,7 debería ser lo sugerente, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Voy a copiar estos datos de mi piloto uno, voy a copiar los datos y lo vamos a llevar al SPS. Vamos a esperar que cargue el SPS y... A ver, está demorando, está demorando. Ahí está. Entonces, entonces, aquí ya saben ustedes, hay que ver dónde estamos en vista de variables o en vista de datos. Hay que verificar, porque si estamos en vista de variables no nos va a pegar bien. Tenemos que irnos, saben ustedes, a vista de datos, ¿no? Vista de datos. Y ahí, ya saben ustedes, clic derecho, pegar. Listo. La primera columna. Mi primer recojo de datos. Luego el segundo. Copiamos y lo pegamos. Listo. Ya tengo mis dos datos. Si tú quieres, ¿no? Si tú quieres, te vas pues a vista de variables, cambias tu nombre de tu variable, cambias los decimales, pones la etiqueta, los valores, la medida, todo lo que ya hemos aprendido. Todo lo que hemos aprendido. ¿Qué sería lo correcto? ¿No? Y si no, pues dices, no, me da mucha flojera, así nada más, quiero saber al final, pues, cuál es su confiabilidad y ya, ¿no? Entonces, al igual que como vimos en alfa, ¿no? KR20 igual, ¿no?
No es necesario que tú configures. Pones el dato, analizas y ya está. Pero ten en cuenta que esto al final tú vas a tener que guardarlo, ¿no? Para que tengas ahí tu base de datos, pues cómo has hecho tu piloto, cómo has hecho tus resultados. Al final, la próxima clase que veremos cómo harás tu tabla, ¿no? Todo eso vas a tener que guardarlo, ¿no? Entonces yo te recomiendo que sí, pues de repente hagas la configuración. Yo solamente le voy a poner la medida escala y el resto lo voy a dejar como está. Pero bueno, en vista de variables lo voy a poner acá. Test 1 y acá le voy a poner de repente test 2. Nada más. Ya está. Y para hacer la confiabilidad, pues fácil también, ¿no? Ya algunos de repente ya están familiarizados con el tema de la correlación de Pearson de repente. Entonces es el mismo procedimiento, simplemente al final eh, interpretaremos ese coeficiente y si son muy similares, quiere decir que van a tener un índice alto, ¿no? Superior incluso al 0,7. Me voy a analizar, nos vamos a correlacionar y nos vamos a bivariadas, ¿correcto? Analizar, correlacionar, bivariadas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a pasar los dos test, test 1 y test 2 a la parte derecha. Listo. Luego, acá me dice coeficiente, le vamos a poner Pearson nada más. La prueba, bueno, que quede ahí como está y le digo que no me muestre las correlaciones significativas. Le digo que solamente me muestre el triángulo inferior y que no me muestre diagonal, nada más. Y le doy a aceptar. Listo. Entonces, aquí ya tengo mi valor de confiabilidad. ¿Qué es lo único que me interesa acá? Este valor de acá. Nada más. Lo demás, pues ni lo miro, ¿no? Esto no lo miro, no lo miro, no lo miro, nada más. Lo único que me interesa es esta correlación de peso. Ya, mientras más grande sea, va a ser mejor, porque me va a indicar, ¿no? Me va a indicar que mis datos, ya que mis datos son pues iguales, ¿no? Ya, mientras más grande sea, me va a indicar que los datos, ya que los datos son iguales, son iguales. Entonces, vamos a ver, ¿qué más tenemos por acá? Voy a borrar acá. Y acá está. ¿Cuánto me salió? 0,997. ¿Eso qué nos indica? No, habíamos dicho, si es mayor que 0,7, ya automáticamente decimos pues, que hay confiabilidad de este instrumento. Incluso, para ese instrumento hay baremos, ¿no? Hay baremos para ver la confiabilidad. No sé si lo vimos en la clase pasada. No me recuerdo ahorita. ¿No? ¿Se acuerdan que nosotros vimos, o al menos había un baremo para la confiabilidad? Habíamos comentado y lo mostramos ahorita también. Este es uno de ellos. Incluso hay más baremos, va a depender mucho del autor. El ejemplo, este autor me dice que de 0,7 a 0,9 me dice excelente confiabilidad. Y si fuera uno me dice que es perfecta confiabilidad, ¿no? E incluso por acá, me dice incluso de 0,6 a 0,71 muy confiable, ¿no? Y de acá de 0,6 me dice incluso confiable. Por eso yo les comenté que si algunos me decían 0,6, para algunos podría ser de repente óptimo esa confiabilidad. Va a depender de la literatura, va a depender también de los antecedentes. ¿Correcto? Esos factores va a depender. Nosotros nos ha salido alto, 0 casi de 0,099 y algo. Revisamos nuevamente, 997, que según este baremo, pues sería una excelente confiabilidad, ¿no? Porque se está ubicando por acá. Ahí está. Excelente confiabilidad. Entonces, entonces, eso sería el primer caso para formas paralelas. ¿Ya? Y lo voy a poner, incluso lo voy a poner acá. Para el ejemplo que hemos hecho, formas paralelas. Resumen, recogemos datos dos veces a la misma muestra. El primer recojo
el instrumento original y el segundo con el instrumento modificado. Nada más. Eso es lo que hacemos con formas paralelas. Y al final, pues tenemos esta tabla que al final nos va a salir y yo podré decirle, ¿sabes qué? Pues el instrumento X es confiable porque su valor es 0.997 y según la tabla de baremación se trata de una excelente confiabilidad. Por lo tanto, este instrumento está listo para el recojo final de datos de la muestra, ¿no? Ahí está. Porque recuerden que este solamente es un piloto, pues, ¿no? La confiabilidad lo estamos haciendo con el piloto nada más. Ahí está. Listo. Listo. Entonces, ¿alguna consulta ahí en formas paralelas? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? Formas paralelas. Profesor, ¿y en qué momento se puede hacer, se debe hacer o en qué momento se hace comparación de esos dos instrumentos? Ya, excelente la pregunta. ¿En qué casos de repente sería usar, no? Exacto, ¿en qué caso? Ya, por ejemplo, ¿cuándo podemos usar? ¿No? Esto, por ejemplo, no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio usarlo. ¿Cuándo podemos usarlo? Cuando queremos saber o queremos darle de repente un grado más de confianza, ¿no? Al instrumento, ¿no? Es como que decir de repente le doy más calidad a ese instrumento. ¿Por qué? Porque sé que ha pasado por diferentes etapas de confiabilidad o ha pasado por diferentes pruebas. O de esa manera yo certifico, pues, sabes que sí, mira, este instrumento es confiable, ¿no? Como para cualquier prueba, examen que hacemos, si queremos verificar a veces, oh, mira, me salió de repente este examen, ¿no? Me hice este examen, pero al final voy y me hago otro examen en otro lado, me voy y me hago el examen en otro lado, y al final verifico que todo, pues, sea conforme al el examen uno, por ejemplo, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Si es válido, pues, esos resultados, ¿no? Acá sucede lo mismo. Si yo de verdad no quiero saber que este instrumento de verdad, pues, es confiable, es consistente, ¿qué hacemos? ¿Basta con un alfa de Cronbach? No, ¿verdad? Podría yo, tú como investigador, decir, ya me salió alfa de Cronbach 0.8, ya, genial, es confiable. Me voy con omega de McDonald's, uy, me salió 0.7, ¿qué pasó? No, porque la prueba es más exigente, ¿no? Un omega de McDonald's. Te vas a dos mitades, uy, no salió confiable, como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Le aplicamos los estadísticos, con alfa y omega no había mucha diferencia, poquito cambiaba. Pero cuando aplicábamos dos mitades, por ejemplo, a veces bajó drásticamente según los datos que vimos. Muchas veces se debe a la cantidad de preguntas o a la cantidad de datos también. Y en otros casos subía, ¿no? Subía ese índice de confiabilidad. Eso es consistencia interna, es una técnica de confiabilidad. Ahora dice, pero ya, ¿mi instrumento será suficiente con ello? No, quiero saber si es aún más confiable mi instrumento. Entonces ahora me voy a los coeficientes de equivalencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es este, no? Mi mismo instrumento le genero otra versión y digo, allá, ¿será confiable aquí con Pearson utilizando y creándole dos versiones o no? De repente las percepciones cambian y ya no es consistente aquí los datos. Igual con la otra que vamos a ver también. Normalmente lo usamos, ¿no? Respondiendo a la pregunta es para dar mayor certeza de que existe confiabilidad. Para ello, esto sobre todo en pruebas psicométricas, sobre todo en donde más se usa. Hay alguien aquí de psicología, por ejemplo, en la carrera de psicología, es donde más se usa estas pruebas, ¿no? O se utiliza la mayor cantidad de pruebas, ¿no? Porque tengan en cuenta que lo que recabamos son percepciones, son sentimientos,
¿no? Entonces, eso es lo que se requiere. Y en la carrera de psicología yo he asesorado varios trabajos, ¿no? Y sobre todo en esas carreras, ¿no? De ciencia de la salud, sobre todo, sí te exigen, ¿no? Que tenga su mínimo su alfa de Cronbach, mínimo una de estas, o es formas paralelas, o es el TRTs, e incluso lo que vamos a ver más adelante, que es el análisis factorial. Tiene que tener sí o sí, sí o sí. Esto le llamamos medidas psicométricas, ¿no? Del instrumento. Entonces, sí o sí. Entonces, responder a la pregunta es para ello, ¿no? Para dar mayor certeza de confiabilidad del instrumento. Ya depende de cada uno si lo hace o no. La mayoría de trabajos solo hace un alfa y ya está. Y ustedes saben porque han revisado antecedentes. Sobre todo en tesis, ustedes van a encontrar que solamente tiene confiabilidad y solamente tiene su validez de contenido. Validez de contenido, confiabilidad. Nada más. La mayoría. Pero si hay una minoría, y ustedes de repente en algún momento por ahí lo pueden haber visto, tiene, ¿no? Incluso tiene dos técnicas, confiabilidad por alfa de Cronbach y puede que también tenga su TRT, son mínimos los trabajos. Y otros que hacen su validez de constructo, que también hay mínimos trabajos, pero los hay. En artículos sí hay bastante, ¿no? Y en artículos sí se hace bastante estos análisis. ¿Estamos claros, estimada? ¿Estamos claros? ¿Quedó claro la consulta? Sí, profesor, gracias. Ya está, listo. Entonces, si ya entendimos esto de formas paralelas, el TRT es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Bueno, la forma de aplicar es lo mismo. La forma de recoger los datos también son dos periodos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es que en el TRT ya no modifico el instrumento, simplemente lo recojo como tal. No tengo que el instrumento para el estrés, por ejemplo, tengo las mismas 8 preguntas y para lo que es el retest, lo que se supone que es el mismo, ¿no? Mismo test, ¿no? Lo aplico nuevamente, pero son las mismas preguntas. No varío nada, no le cambio nada, no lo parafraseo, no genero una segunda versión. No, es la misma nada más. Retest, test, retest. Por eso se llama así, ¿no? Test, retest. Es el mismo test, obviamente, del que ¿Y hago los el... participantes son los mismos? Los participantes siempre van a ser los mismos. Siempre, Ya. siempre. Ya, justamente aquí, ¿no? Cuando yo daba, por ejemplo, asesorías para los de carrera de psicología, ¿no? Algunos comentaban que acá sí había un inconveniente, pues. ¿Por qué? Porque los usuarios, una, ya saben cuáles eran las preguntas, acá. Otra, ¿cuál es el inconveniente? El tiempo también. Porque si tú te demorabas mucho, pues las percepciones son variables a veces, ¿no? Entonces a veces la confiabilidad puede darte que acá te sale, pues no sé, que están estresados y ponte que te demoras mucho en levantar los datos y acá te sale que ya no están estresados. Entonces, ¿puede variar de un tiempo? Sí puede variar, ¿no? Bueno, con el estrés de repente no tanto, pero con otras variables, compromiso, de repente, satisfacción, no sé, algunas otras variables que uno esté midiendo, puede que sí sea muy variable. Entonces, acá sí tiene, pues tiene sus desventajas, pues, ¿no? Pero son algunas desventajas que se asumen a veces cuando uno hace pues su trabajo de investigación. Entonces, y algunos dirán, pero entonces si yo no soy de psicología, entonces no lo hago, pues, ¿no? Porque a pesar de ello no te van a exigir, ¿no? Y hablamos de una realidad a nivel de los trabajos de investigación, no te lo van a exigir, es la verdad, o al menos la mayoría no te lo va a exigir, no te va a decir, no, tienes que hacerme pues un alfa de Croman, un omega de McDonald's, tienes que hacerme con formas paralelas y el TRT por si acaso. Y aparte tu validez de contenido, tu validez de constructo, tu validez de criterio, por si acaso, ¿no? Si quieres aprobar el curso de proyecto de investigación. No te lo van a decir, ¿no? Mínimo tu validez de contenido, mínimo tu alfa de croma. Es lo mínimo que te van a pedir, ¿no? En algunas universidades, bueno, sobre todo yo he visto nacionales, y bueno, no todos los asesores obviamente, pero sí, ¿no? Algunos te exigen, ¿no? Lo que les dije, alfa de Cronbach, validez de contenido con expertos y validez de constructo, que lo vamos a ver en un ratito. Pero estas pruebas sí algunos no le exigen. Pero en psicología, créanme ustedes que sí lo van a, sí se los van a pedir, ¿no?
Bueno, y si les toca a un asesor que de repente tiene alguna especialidad en psicología, ya saben ya que sí o sí les va a pedir, ¿no? No, sí o sí, si es que están haciendo cuestionarios, ¿no? O listas de cotejos, etcétera. Sobre todo cuestionarios. Entonces, esto, TRT es igualito. Tengo el test, y vamos a suponer que igual fue el mismo 1 de mayo. ¿Está? Listo. Y, ¿qué hago? Sumo los datos, bueno, porque ya recogí mis datos. 1 de mayo. Con estos datos que yo tengo, con este dato que yo tengo, ojo que con los datos que acabo de recolectar, sin incluso haberlos sumado antes, porque me salió 606. Ah, lo sumé todo. Acá. Entonces, ten en cuenta que con estos datos de acá nada más, tú ya puedes hacer un alfa de Cronbach, un omega de McDonald's, sí o sí, lo puedes hacer ya. Y sabes si hay confiabilidad o no. ¿Quieres estar más certero de la confiabilidad? Pues haces tus TRTs, ¿no? Levantas datos acá, que ya los tienes, ojo, ya los tienes, no hay que hacer nada más, sumar nada más, y lo levantas pues el 6 de mayo nuevamente, ¿no? Y vuelves a sumar. Entonces, ¿qué es lo que se quiere al final? Es que las respuestas no cambien, se mantengan, o sea, si se puede, se mantengan iguales, o si no, pues que no varíen mucho, ¿no? De eso es lo que se quiere, al menos con estas dos pruebas, formas paralelas y TRTs. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se quiere. Y al final, evaluamos igualito que como lo hemos evaluado en antes, ¿no? Esto es bastante sencillo. Sumo, lo voy a colocar en el mismo archivo, lo pego, me voy a mi Excel nuevamente, copio nuevamente mis datos, ahí está, listo. Le voy a llamar acá, a uno le voy a poner test y al otro le voy a poner retest. Voy a poner la medida escala para que tenerlo y al menos esos datos tenerlos configurados y listo. Entonces acá yo ya sé que acá son un instrumento, una versión, otro instrumento, otra versión. Acá yo ya sé que cuando hablo de test, retest, ya tengo una sola versión, pero en dos periodos diferentes. Acá también dos periodos diferentes. Y al final hacemos lo mismo que hicimos en antes. Analizar, correlacionar y bivarianza. Restablezco, recuerden que en el SPS para borrar cualquier configuración, mientras que tú lo tengas abierto, va a estar así, conforme lo has dejado. ¿Quieres borrar todo? Restablecer. Pasas tu test, pasas tu retest, que es de la misma muestra. Dejamos Pearson, bilateral se quiere, esto igual no lo vamos a interpretar. Quito señalar correlaciones, le digo que me muestre solo el triángulo inferior y le quito mostrar diagonal. ¿Por qué hago esto? Porque si no le pongo esto, me va a mostrar una tabla muy grande, que es típico de las versiones anteriores, ¿no? 25, 24, 23, que te muestra la correlación doble, ¿no? Entonces, para que me muestre solo una correlación, es esto de acá. Y le damos a aceptar. Listo, acá está. Y copio esto. Y lo voy a llevar para acá también. Esto ya es lo que es el test, retest, bueno. Entonces acá sucede lo mismo, ¿no? Lo mismo que acá. Recogemos datos dos veces a la misma muestra, igualito. Acá el mismo instrumento, acá voy a ponerle, es el mismo instrumento para ambos recojos de datos. El mismo, ambos recojos de datos. Ya, el mismo instrumento. Y al final la interpretación al final es igual, pues, ¿no? Copio lo de acá para no estar escribiéndolo nuevamente. Cambio acá el valor, ¿cuánto me sale? 977 y listo. También me dice, bueno, porque acá es junto, también me dice que es excelente confiabilidad. Y esto es solo para una variable, ¿no? Si tú tuvieras dos variables, tuvieras tres variables, obviamente vas a tener que hacerlo tantas veces sea necesario, tantas variables tengas, pues, ¿no? Si tienes dos, obviamente habrá cuatro mediciones, ya se complica un poquito más, porque vas a necesitar más tiempo, más recursos, obviamente, para levantar esos datos. No surgen inconvenientes.
E incluso en el camino puede darse que para tu piloto inicial era 20 y después ya no quieran participar los 20. Esa es otra desventaja cuando usamos estas dos técnicas, ¿no? Tienes 20 y al final no quieren participar, pues 10, te quedas 10. Entonces no se puede de repente aplicar el TRTs, ¿no? O de repente lo aplicas solo con 10, pues no, levantas esos 10, al otro lado solo mantienes los 10 datos de esos usuarios y con eso haces la confiabilidad, ¿no? Es otra desventaja, ¿ves? Que vamos encontrando en el camino, ¿no? Se puede ir sucediendo esos casos. Pero las dos son muy similares, ya saben, la diferencia es el instrumento, en uno lo modifico, en el otro no. Y igual, la teoría es lo mismo, 0,7 para arriba. Esto complementa lo que ya vimos la clase pasada. ¿Correcto? Entonces, ¿estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Estamos complementando. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna consulta? A ver, 06, 06, 06, esto acá. Profesor, ¿puede repetir ese? Yo lo estoy haciendo también igualito, pero no, me salió diferente el cuadro. A ver, vamos a ver. A ver. Analizar, correlacionar, bivariadas. De repente te ha salido así. ¿Así te salió? No, no, me salió de mire, Puedes compartir tu pantalla si gustas, ¿ah? que ahorita decía, relación a categoría. ¿Compartes tu pantalla? Ya, ahorita comparto, profesor, porque lo A ver. acabo de eliminar, creo. Ah, ya, listo. Entonces ahí te dejo para que puedas compartir y para poder ver también, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Ahí se ve, profesor. ¿Se ve? A ver, sí, estoy viendo. Ya, a ver. Analizar, correlacionar, bivariada. Mire, no, se supone que tiene que ser por este lado, ¿no? Ahí está, pues, test 1 y test 2 está en variables, está bien. Pero, Restablécelo, dale a restablecer. Cuando le das restablecer, ¿dónde restablecer? abajo, abajo Acá. dice restablecer. Ajá. Ya, Ah, ya. ahí se pone en cero, ¿no? Siempre va a aparecer ahí a la parte derecha, cuando no le des restablecer. Todo lo que hagas en el SPS se va a quedar configurado siempre, siempre. Ahí está, mostrar, quitas eso, mostrar, ajá, y le das a aceptar, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ahí sale. Sí, ahora sí, no sé si se estará viendo. Eso no se ve, ¿no? En los resultados sí no se ve. Creo que Ya, solo a partir de la otra. 0,97. Ya, ahora sí está bien, ya está bien. Ahora ese era el problema que no sé. Ah, ya, ya, listo, listo, entonces. A Sí, ver, profesor, ¿alguien gracias. más quería compartir? Creo que alguien más quería compartir. A ver, vamos a ver en el chat, me dicen por acá. Palermo, sí, Palermo, a ver. Ya, un favor, voy a apagar mi celular y voy a pasar a la máquina. Me acepta, por favor, si no, ruido hace. Ya, sí, está bien, está bien. Compártelo, compártelo, a ver, ahí te Ok, esperamos. ok, ok. ¿Se aprecia la pantalla? Listo, ahí estamos viendo, Sí, correcto. sí. Ya, sí, mire, primero, hasta que esto es lo que ha mandado, he abierto. Acá hay dice dos instrumentos, ¿no? Eso entiendo. Y acá está con sus dimensiones, ¿no? Acá está la cantidad, creo. Lo que, lo que ha hecho, creo, es copiar los resultados de aquí, ¿no es cierto? No, lo que hemos hecho es sumar. Primero sumar, o sea, unificar los valores. Ya, desde ahí me he perdido, le soy sincero, me he perdido, por favor, si me pudiera guiar. Ya lo que hemos hecho, ¿no? Como hemos visto, el tema es primero, ¿no? Recordemos la clase de preparación de datos, ¿no? Lo que hacemos es sumar, ¿no? Entonces, lo que yo necesito
para Pearson, para aplicar Pearson, son datos cuantitativos. Así Ya. como está, son ordinales, ¿no? Y para poder hacer la correlación, yo necesito solamente un valor unificado de una variable y un valor unificado de la otra variable, ¿no? Al Ah, ya. final son la misma variable, ¿no? Porque son dos muestras igual relacionadas. ¿Y qué necesito entonces? Para unificar el estrés, porque al final yo que necesito saber el valor final del estrés, o sea, el puntaje final del estrés. ¿Qué hago? Sumamos. ¿Qué sumamos? Todo el puntaje del estrés, bueno. Por eso que yo le puse al costado del ítem 8, le puse suma, ¿no? Debajo del ítem 8 le puse igual suma y sumé todas las preguntas. Esto de acá, ¿Puedes digamos. repetir el procedimiento, por favor, Ismael? Porque yo pensé que era promedio, pero ahí has puesto suma. Sí, es suma. Entonces, a ver, deja de Ah, ya, compartir, ya pensé que Palermo, y era promedio. Ya, vamos ya, a ya, por repetir. favor. Ahí está, entonces vamos a compartir por acá. Ya está. Entonces, en ambas técnicas, ya en ambas, lo que hemos hecho en ambas técnicas, lo hemos dicho, independientemente de cuál de las dos usemos, ya, formas paralelas o TRTs, recuerden que formas paralelas, necesito dos versiones del instrumento, modifico el instrumento, y en este TRTs uso el mismo instrumento. Entonces, necesito en ambas ocasiones, en ambas técnicas, o sea, aplicar dos veces el instrumento. ¿A quiénes? Al mismo piloto, a la misma muestra. Entonces, ¿qué hago? Una vez que tienes los datos para la variable, por ejemplo, estrés, acá están los datos de variable estrés, recogimos los datos, sea física o digitalmente. Final, después, ¿qué hacemos? Codificamos los datos, ¿no? Ahí está, como ya lo hemos aprendido en la clase, ¿no? Las clases anteriores, ahí está, codificamos. Puede ser por dimensiones, ¿no? Por indicadores, por ítems, por preguntas, ahí está. Pero para yo poder hacer la correlación, como les dije, necesito unificar los valores, si no, no voy a poder. Necesito, por ejemplo, resumir el estrés. Necesito resumir el estrés. ¿Cómo resumo yo el estrés? Sencillo. Tenemos dos técnicas, ¿no? O promediar o sumar. Pero aquí no estamos usando promedio. ¿Por qué? Porque si usamos promedio, vamos a mantener la misma escala ordinal. No queremos la escala ordinal, queremos la escala cuantitativa. Entonces, para eso mejor en vez de promediar, ¿qué hago? Sumo, ¿no? Entonces, hago suma, pues. Sencillo. Entonces, acá, ¿qué hacemos? En vez de colocarle promedio, ¿qué hago? Suma, ¿no? La función suma. O si quieres, sumas uno por uno, pues, celda 1 más, celda 2 más, celda 3 más, celda 4, ¿no? Pero más sencillo, pues hacemos mejor la función suma. Igual, suma, entre paréntesis, ¿qué hacemos? Seleccionamos desde la 1 hasta la 8, pues, ¿no? Cerramos paréntesis, enter. Después, acá en el puntito que aparece a la derecha, pues aparece un puntito ahí bien desplegado. Le damos simplemente clic, o si quieres, das clic y arrastras, ¿no? Depende de cómo lo quieras manejar. Y automáticamente me lo va a sumar para todos, ¿no? Y ya tengo mi suma, ese es el globalizado del estrés laboral. Entonces yo ya sé, para la persona 1 tiene un puntaje en el estrés de 31 puntos. Después que yo tenga un baremo, ¿no? Que digas, no, sabes que 31 puntos equivale pues a altamente estresado. Por acá esta persona tiene 21, a este sale medianamente estresado, ¿no? Algunos por acá de repente tiene 5, entonces ese no está estresado de repente. Ese ya es como si es que quiero hacer el baremo más adelante para tus resultados, ¿no? Pero para tu confiabilidad necesitamos solo la sumatoria. Esa es de la primera evaluación, que llamamos test. Luego, el mismo instrumento, no es que sea otro, es el mismo instrumento. Vuelvo a recoger los datos. Es como que a ustedes ahorita mismo, o cuando iniciamos el curso, yo les hubiera tomado un cuestionario, a toditos. Un cuestionario. Ya iniciaron, respondieron, fue todo en Likert, desde estás muy, no sé, desde siempre hasta nunca. Todos respondieron. Y ahorita les vuelvo a hacer el mismo, ¿no? El mismo instrumento, pues, ¿no? El mismo cuestionario, las mismas preguntas y todo, ¿no? Entonces, y ya está. Hago levantamiento dos veces, ¿correcto? Dos veces. Y para la otra vez también que hacemos nuevamente, que lo recabe hoy día,
¿no? Los datos, le envío el cuestionario, ustedes respondieron nuevamente, sumo nuevamente los datos de quiénes, de todas las preguntas de esa variable, y listo. Doy clic en los tres puntitos, bueno, en el puntito que me aparece a la parte derecha, ¿no? Inferior de ese cuadrito que estoy marcando la celda, y automáticamente me calcula para todos. Y ya tengo mis dos, ya tengo los dos acá. Y con eso vamos a trabajar, bueno, y a este se le llama retest, ¿no? ¿Por qué? Porque es del mismo instrumento, pues. Ahí está. Y con ello trabajamos. Esos datos después nos los llevamos al SPS, ambos, este de acá y este de acá. Control C, Control V, Control C, Control V. Y eso es lo que hemos hecho en antes, ¿no? Control C, Control V, Control C, Control V. Y después simplemente analizamos, bueno, analizar, correlacionar y aceptar. ¿Estamos claros? ¿Quedó claro, Palermo? ¿Quién más consultó? No vi el nombre. ¿Quién más? Un favor, es el mismo instrumento, pero los datos, digamos, no son lo mismo, ¿no? O sea, varía, digamos, en el primer instrumento, por ejemplo, tenemos 31, 31, 30 y el otro día 30, 32, 29. Claro, los datos pueden ser iguales o pueden cambiar. Lo que se espera con estas técnicas es que las respuestas sean iguales, Ah, ya, ya, pero ya, como son percepciones, no van a ser al menos iguales, pero pueden ser parecidas. ya. Por O ejemplo, sea, disculpe, usted lo copia, digamos, esos resultados, ya entendí, lo copia los resultados, lo lleva a las variables de los dos. Dos variables habría en todo caso. dos variables estadísticas sí, pero al final es una Claro. sola variable de investigación, ¿no? Estrés laboral, ¿no? Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, pero ya lo lleva al SPS una vez sumado, no promediado, como decía, ¿no? Sumado. Y Sumado, para correcto. sumar, agarra del ítem 1 hasta el ítem 8, lo jala eso, ¿no es cierto? Lo jala y ahí ¿qué cosa le he puesto, por favor? Lo he Suma, sumado. ¿No fue? sumar nada más. Ah, ya, ya. Del ítem 1 hasta el ítem 8, de ahí le da enter, ¿no es cierto? Claro, nada más. Y ahí de ahí lo jala nomás para que salgan los resultados de las otras filas y columnas. Claro, nada más, ¿no? Ay, ay, ay. Y eso ya una vez que tiene, copiar, pegar ahí al SPS y ahí ya sale en una variable. Algo más tenemos que hacer ahí, analizar, decía, analizar. Ah, ya, para poder hacer el procedimiento, sí, es analizar, Sí, correlacionar, correlación, bivariadas. bivariadas. Bivariadas porque hay dos variables. Sí, bivariadas. Ajá. Dos variables, obviamente, Ah, eso es lo que significa ya, ahora técnicamente. haga clic, por favor, ahí, haga clic, haga clic. Y ahora aparece de esa parte, por favor. Ahí test 1 y test 2 se pasa al otro lado. Claro, las que vas a evaluar, ¿no? Si test I1 o test I2 vas a evaluar, pasas al otro lado. Acá, por ejemplo, ya están test y retest, ¿no? Que es lo que también quiero evaluar, ¿no? Si yo quiero evaluar test 1 y test Ah, 2, ya, pues lo pasas a la derecha, ya, bajo Pearson, quitas señalar correlaciones significativas, pones mostrar solo el triángulo inferior, nada más. Así funciona. aceptar. Y simplemente aceptar. Y ahora sale un cuadrito ahí, ¿qué cosa es? Para ver el grado para ver el grado de confiabilidad. Confiabilidad, sí. Ah, ya, ya, ya está. Muchas gracias. Ahora sí, ya, se me estaba perdiendo, pe. Ya está. Ya, listo, listo. Entonces, ¿alguien más había consultado? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Profesora, por ejemplo, ahí salió 0,997, pero ahí nos da la relación, ¿no? El T1 y abajo el T2, ¿no? Ahí como que nos sale como que relaciona los dos resultados y finalmente, ¿no? Hace de los dos, ¿no? Simultáneamente los relaciona los dos y sale 0,997, Claro, algo así. lo que evalúa la técnica de la correlación es que en este escenario ambos tengan valores similares, ¿no? Porque recuerden, la correlación que mide valores altos de una variable, valores altos de la otra variable en su signo positivo, y esto salió positivo, ¿no?
Claro, pero ahí ¿qué me estás diciendo? Por ejemplo, ahí me está diciendo que los dos han salido o que la relación de los dos es 0,97. Que la confiabilidad es 0,997. No es que la De, relación de los dos. No estamos viendo correlación, no estamos viendo confiabilidad. Estamos usando Pearson, que es para correlación, sí, pero lo estamos usando ahorita para ver confiabilidad. Lo que básicamente me dice que ambos test o los ay, ay, ay. resultados de ambos test son Saben, similares. exacto, ya lo entendí. Para apuntar Ajá, ahora. ajá, nos ha dado resultados similares, ¿no? Eso es lo que se quiere. Mientras más grande sea o mientras más llegue a uno, si es uno, obviamente va a indicar que los resultados son igualitos. No, eso es cuando es uno, ¿no? O sea que ambos son igualitos. Mientras más cercano a uno, como vemos acá, los resultados son bastante similares, pero no es que sean tan diferentes, ¿no? 31-30 similar, 31-32 similar, 30-29, por acá mira, 33-33, ¿no? Esto sí es igual, 33-33. 28-28 igual, 29-29 igual, 35-35 igual, 27-27 igual, ¿ves? ¿No? Casi todos son similares y algunos iguales, ¿no? Entonces, la técnica que estamos usando ahorita, o sea, Pearson, para ver confiabilidad, lo que quiere o lo que establece o lo que va a demostrar es que al menos estos resultados, tanto de acá como de acá, sean similares. Si son similares, va a salir de 0,7 para arriba. Si no son similares, va a salir de 0,7 para abajo. Eso va a indicar que no son similares o incluso va a salir negativo. Si sale negativo es peor, estamos violando el supuesto de confiabilidad, ya no habría confiabilidad. ¿Por qué? Porque si sale negativo, eso va a indicar que acá de repente me va a dar valor de 5, 4, 3, 5, 6, 10, 5, 4 de repente, ¿no? Va a indicar que no son iguales, pues los puntajes no van a ser iguales, van a ser inversos, ¿no? Entonces, por eso que la confiabilidad siempre es positiva. Ya entonces, y resumen, pues, lo que hace la prueba es ver que ambos acá voy a poner, ¿no? Resumen de la prueba. Resumen de la prueba de Pearson para confiabilidad. ¿Qué hace? Confiabilidad. Lo que hace es comprobar que las respuestas en ambas evaluaciones sean iguales o al menos sean lo más similares posible, ¿no? Para ello ya sabemos la confiabilidad debe ser lo más cercano a uno o mayor a 0,07, que es el límite de la confiabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el estadístico en estos momentos. No, no estamos midiendo la correlación, que es, ¿no? que es directa, ¿no? Negativa, inversa, ¿no? Eso no estamos viendo ahorita. Solo confiabilidad. Entonces, hasta ahí estamos claros. Sí, profesor. Ya está, listo, excelente. Entonces, con esto reforzamos, ¿no? Ya lo que hemos visto en la clase pasada. ¿No? Ahora de repente una pregunta es, ¿debo hacer todas las confiabilidades? Pues si uno lo desea, sí, ¿no? Para garantizar que tu instrumento sea altamente confiable. Mientras más estadísticos tú le apliques, ¿no? Va a significar que tu instrumento es bastante confiable, ¿no? Eso sería. Si quieres, aplica solo uno, no hay problema, es lo mínimo que te van a exigir. Si quieres, aplicas más, sería genial. Sí, Rosalí, te escuchamos. Ya, Smith, un gran favor, mira, la verdad, yo he tratado de hacer un cuestionario y lo tengo en el SPS, pero no sé por dónde hacer la confiabilidad, me mareo, me pierdo, hermano. O sea, quise aplicar este alfa de Cross y no puedo, tengo los datos ahí y no sé, de repente al final, un ratito para que me pueda orientar, no sé, para guiarme nomás, por favor. Ah, ya, sí, sí, está bien, entonces para el final, ya para el final. Sí, Ahí lo porque vemos. no quiero Comparte tu interrumpir la pantalla clase y tampoco, por vemos. favor. Ya está bien. Ya al Ok, final ok, compartes y ya gracias. lo vemos. Gracias. Ya está listo. Entonces, confiabilidad, ya estamos ahí. Ahora vamos a ver dónde está. Vamos a ver. SPC, y acá estamos.
Acá está. Vamos a ver lo que es el tema de, al final vemos también un ejemplo de cómo redactar la confiabilidad en la tesis, y ahora vamos a pasar a lo que es el análisis factorial, ya que también, como les digo, en la práctica, de repente muy poco te lo van a pedir, aunque ya últimamente veo bastantes, ¿no? Asesores que ya te lo están exigiendo, ¿no? Antes, por ejemplo, no te lo pedían. No hablo de un par de años atrás de repente, ¿no? Pero ahora, ¿no? Yo veo, ¿no? A veces algunos cómo enseñan o vienen algunos asesorados, ¿no? Piden asesoría, me dicen, me están pidiendo esto, también me están pidiendo esto, ¿no? Entonces, ya como que las exigencias a nivel académico, a nivel de investigación, se van poniendo más estrictas cada vez, ¿no? Entonces, por eso que este análisis factorial yo sé que sí les va a servir también, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, todo les va a servir, ¿no? Porque al final en alguna especialidad que ustedes hagan, al final van a tener que hacerlo, ¿no? Entonces, análisis factorial, pero primero revisemos la teoría, acá. Que también creo que ya la hemos visto, ¿no? Creo que ya la hemos visto en la parte introductoria también. Entonces, análisis factorial, ya, básicamente, básicamente nos permite, ¿no? Es generar o, sí, podríamos decir que generar, pues, dimensiones o agrupar dimensiones o que mis ítems se puedan agrupar en dimensiones, ¿no? Al final me va a permitir especificar cuántas dimensiones yo tengo, ¿no? E incluso si es que yo estoy generando una teoría, voy a hacer un análisis exploratorio de repente, me va a permitir conocer el número de factores porque de repente no lo conozco, no lo tengo claro. No puede que estés haciendo un análisis, por ahí quieras tú crear un instrumento y quieras plantear algunas dimensiones, pero no tienes claro de repente cuántas dimensiones vas a tener. Entonces, para ello me sirve un análisis exploratorio. Luego, tendremos también un análisis confirmatorio. Pues este sí es el que incluso también se usa más todavía, es el que me permite confirmar el número de factores. Incluso está más relacionado con lo que es validar la teoría existente, ¿no? Entonces, el primero, exploratorio, me permite conocer el número de factores, no lo sé de repente. O incluso puedo yo arbitrariamente decirle, ¿sabes qué? Yo quiero, pues te solicito 3, 4, 5 dimensiones, quiero que se agrupen 5, pero no sé qué preguntas son de esas dimensiones. Entonces, él me lo va a agrupar, el procedimiento. En cambio, en el confirmatorio, normalmente es para validar teorías, porque normalmente casi todas las investigaciones siguen una teoría ya, ¿no? Vas, lees la literatura, haces tus enfoques científicos, tus teorías, tus definiciones, y ya la teoría misma en trabajos anteriores te dice, ¿no? La teoría de tal, ya estipula 4 dimensiones, estipula 20 indicadores, tiene 30 preguntas, ¿no? Entonces, y al final, lo que se hace simplemente es confirmar que eso que se ha investigado anteriormente siga estando vigente en los años actuales. Incluso puede que se haya investigado para una población X, no sé, pues, por ejemplo, vamos a suponer algo para ingenieros, se ha hecho el instrumento, pero ahora tú quieres aplicarlo para médicos. Entonces, haces un análisis factorial para ver si es posible que esas mismas preguntas de repente ciñan pues a lo que también siguen los médicos, ¿no? Las respuestas de los médicos. Entonces, eso se hace. Normalmente también se hace para ello. Y confirmo, pues, ¿no? Alineo. La teoría me dijo hay 5 dimensiones y que cada dimensión tiene 5 preguntas. Entonces, con el confirmatorio, le digo, ¿sabes qué? Son estas 5 preguntas para estas dimensiones. Confírmame si eso es posible o no. De repente no es posible. De repente te sugiere que de repente o te dice que no es posible y se tenga que hacer un exploratorio para indagar si es posible aminorar dimensiones. Incluso en el SPS este procedimiento se llama reducción de dimensiones. ¿No? Puede ser que ahora se agrupen en 3 dimensiones, 2 dimensiones nada más. Y eso es lo que ha sucedido con muchos instrumentos. Comienzan a veces con 5, 6, 7 dimensiones, que son antiguos obviamente, y a pesar de al pasar los años, pues van bajando las preguntas y al final van bajando también las dimensiones, ¿no? Ustedes de repente en alguna oportunidad han revisado, ¿no? Han visto que un mismo instrumento en algunos trabajos puede tener 3 dimensiones y el otro puede tener 2 dimensiones, de repente basado en una misma teoría, ¿no?
Entonces, depende del escenario, va cambiando eso. Entonces, eso es lo que queremos con el análisis factorial. Y define muy bien este gráfico que estamos poniendo, pues, ¿no? 3 ítems agrupados tal dimensión, otros ítems agrupados en tal dimensión, otros ítems agrupados en otra dimensión. Eso es lo que se quiere. ¿Qué más? El análisis factorial exploratorio, por ejemplo, tiene sus procedimientos, hay que configurar algunas cosas, ¿no? Ahí lo vamos a ver ahorita, hay que configurar ciertas cosas y al final interpretar ciertas cosas, ¿no? Y cada valor que vayamos interpretando, pues nos va a decir algo, ¿no? Como por ejemplo, el valor más representativo de un análisis factorial exploratorio, por lo que vas a encontrar todos los artículos, todas las tesis que tengan este análisis, un KMO superior a 0,8, una esfericidad de Bartlett inferior a 0,05, un antiimagen de repente superior a 0,7, ¿no? De repente los métodos de extracción, la varianza total explicada que tiene que ser superior a 0,6, me dice la teoría, ¿no? Las comunalidades superiores a 0,3 o 0,4, depende de la teoría. La matriz de componentes que básicamente ya me da cuántas dimensiones tengo. Rotaciones ortogonales oblicuas, ¿no? También, entonces hay que nosotros configurar ciertas cositas para que al final nos salgan algunas tablas y comencemos a interpretar. ¿Ya? Interpretar. Entonces, ese es el análisis factorial, exploratorio. Y el confirmatorio es muy similar al anterior, pero tiene de repente menos cosas, no menos cositas que interpretar. ¿No? Lo que sugiere la teoría es que un TLI CFI superior a 0,9, un RMSA y SRMR inferiores a 0,08, incluso algunos sugieren 0,05, ¿no? Dependiendo, ¿no? Dependiendo cómo lo queramos hacer o en qué teoría nos querramos basar, ¿no? Entonces, eso es. Entonces vamos a revisar estos dos últimos procedimientos para entender, ¿no? De qué cosa estamos hablando y si es posible que demostremos validez de constructo, ¿no? Eso es lo que se quiere, validez de constructo. Entonces, vamos a entrar, y creo que ya lo había abierto, sí, acá está. Una consulta, disculpe la interrupción. Sí, Esto he visto que nos has mostrado, en alguna oportunidad nos has mostrado el resumen o los resultados de un artículo y ahí he visto ese tema que ahorita estás hablando de análisis confirmatorio y análisis exploratorio, ¿o me ujú, equivoco? sí, correcto. Ya, entonces quiere decir que para los artículos científicos siempre este tema sí o sí va, digamos. Los artículos científicos, la mayoría vamos a encontrar que sí tiene, ¿no? O si es Ah, algo ya. nuevo que ellos han creado, lo tiene. Si es algo que están utilizando, por ejemplo, de otro instrumento, ese instrumento que están utilizando lo tiene, ¿no? Entonces, sí o sí lo va a tener. ¿Por qué? Porque es una exigencia a nivel de metodología de investigación, ¿no? O sea, una Ah, exigencia de ya. calidad, podríamos decir, para el instrumento. ¿Ya? Claro. ¿Sabe qué ocurre? Va a disculpar, yo estaba queriendo, digamos, trabajar con un instrumento ya validado respecto a esta tesis que vengo desarrollando y sucede de que la población, la muestra, pues es muy ínfima, ¿no? Dice, cinco resoluciones, 4 entrevistas y eso pues para el tema, del análisis de una tesis doctoral es pobre, pues. Entonces yo por eso es que me atreví a querer hacer mi propio instrumento, ya, y te lo comenté, ¿no? En antes. Ujú, claro, claro. Eso, está Mm, bien, ya, entonces, estamos claros. Entonces, está bien. Y al final lo vamos a ver tu instrumento ahí también. ya, Entonces, muchas gracias. entonces, para hacer este procedimiento de validez de constructo, también hay teoría, ¿no? Detrás, hay toda una teoría detrás, ¿no? Aparte de los requerimientos que ya hemos visto, ¿no? Son algunas de las cositas. Pero hay unas cosas metodológicas, por ejemplo, ¿no? Como en el tema de la confiabilidad, ¿no? Que ya habíamos visto, ¿no? Una cosa era la prueba piloto, que ya habíamos indicado que puede ser 30, 20, ¿no? O el 25%, ¿no? De la muestra representativa, que era 60, 65, por ahí, ¿no? Y mientras más grande sea, mejor, ¿no? Acá igual,
¿no? ¿Qué sucede con muestras pequeñas? ¿Pueden ser muestras pequeñas para un análisis factorial o no? ¿Qué me dice la teoría, no? La teoría me dice que, o me sugiere, ¿no? Que al menos sea de repente 10, dice 10 elementos por pregunta, me dice. 10 elementos por pregunta. Entonces, si tú estás haciendo un cuestionario y tú tienes 18 preguntas, como en este escenario que estamos viendo ahorita, estamos viendo, en este caso ejemplo, satisfacción del cliente tiene ¿cuántas? 18 preguntas. Entonces, se asume que según la teoría, ¿no? Una cosa es la teoría y ya sabemos que otra cosa es la práctica. La teoría nos dice 18, pero multiplícalo por 10, me dice. 10 individuos, 10 elementos por pregunta. Entonces yo debería encuestar, se supone, ¿a cuánto? 180. ¿Para qué? Para que un análisis me salga bien, ¿no? Salga certero sus resultados. Por ejemplo, en este ejemplo, ¿cuántos tengo? Tengo 118. ¿Se alinea lo que dice la teoría? No, porque eso es lo que me dice parte de la teoría. Algunos investigadores, ¿no? Expertos en esta rama, pues, del análisis de constructo, bueno. ¿Qué me dice también otra literatura a la par, pues, ¿no? Porque hay muchos libros, obviamente va a haber muchos artículos, que puede ser incluso desde 100, no importa ya la cantidad de preguntas, tiene que ser como mínimo, me dice, 100. Entonces, de 100 para arriba, para un análisis de constructo, estaríamos bien, estaría genial, ¿no? Y la mayoría de trabajo lo trabaja así, ¿no? Pero sí hay incluso minoría que a veces trabaja muestras pequeñas, ¿no? 60, 70, 80 para un análisis de constructo. Eso no quiere decir que no te va a salir los resultados. Sí te va a salir, ¿no? Pero no te van a salir con tanta precisión como si se tratara, pues, de repente de 100, 200, 300, ¿no? Que mientras más es mejor, ¿no? A nivel de muestra y a nivel de muestra piloto. Ya, esto es lo que también me dice la teoría. Entonces, dicho ello, vamos a aplicar ya el análisis en el SPSS, porque eso también es sencillo. ¿Qué necesitamos? Como ya lo conocemos, primero tener las respuestas, bueno, qué cosas han respondido pues estos usuarios. Ya todo codificado, ¿no? Mi cantidad de preguntas y todo. Entonces, hecho ello, simplemente, ¿qué voy a hacer yo? Voy a copiarlo, voy a copiarlo. Tengo 118 datos que todavía me cojo la teoría de 100, por ejemplo, pero si quiero hacer más, de repente, más preciso, ¿no? Que tenga más calidad, de repente, 10 por ítem, ¿no? Depende de cada uno. Pero con 100 yo creo que es suficiente. Doy control C y este es para una variable. Ojo que acá tengo dos variables, pero vamos a comenzar con una variable. Voy a llevarlo al SPS y vamos a hacer algo similar que cuando hacemos confiabilidad, pues no es muy similar. Pegamos, ¿no? Estos son los datos de mi primera variable. Es como si fuera a ir a hacer un alfa de Chromebook, por ejemplo, un omega de McDonald's, un KR20. Igualito, tengo mis datos. Si quieres te vas a vista de variables, configuras acá, si lo quieres, si no, no hay ningún problema, lo dejas como está. Y ahora sí viene el análisis de constructo que vamos a hacer ahorita. Entonces, ¿a dónde nos vamos? Analizar. ¿A dónde más nos vamos? A donde dice reducción de dimensiones, acá está. Analizar, reducción de dimensiones, que está encimita de la confiabilidad, ¿no? Que era escala. Y luego me voy a lo que es factor. Está factor. Listo. Y aquí me va a aparecer la siguiente ventanita, en donde, al igual que en la confiabilidad de alfa de Chromebook, vamos a pasar todas las preguntas a la parte derecha, donde dice variables. Clic. Ahí está. Y luego, no, luego le vamos a dar clic donde dice, bueno, donde hay varios parámetros aquí que nosotros podemos verificar, pues, ¿no? Entonces aquí vamos a seleccionar todas estas opciones y vamos a ver qué podemos o qué no podemos configurar, que es lo que ya les mencioné en la PPT. Entonces yo me voy primero al botoncito que dice descriptivos, ya descriptivos, damos clic
Y aquí podemos marcar como mínimo, porque hay un montón de cosas que uno puede marcar, pero como mínimo debe estar marcado lo que es el KMO y prueba de esfericidad de Bartlett. Ya, es lo mínimo. Ustedes lo van a poder encontrar en cualquier artículo, cualquier bueno, tesis que haga este procedimiento, sobre todo artículo que se dedique sobre todo a hacer la validación de instrumentos, porque hay artículos que solamente se dedican a validar los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, hay un instrumento del estrés ya. Y yo digo, ya voy a validar este instrumento para, no sé, para médicos, para enfermeros. Voy a validar para ingenieros, voy a validar para, no sé, agrónomos, para ingenieros civiles, para de sistemas, para administradores, ¿no? Para trabajadores del sector estatal, para trabajadores, no sé, pues del sector tributario, ¿no? Etcétera. Pero los voy validando de repente a nivel específico, en un campo, ¿no? Entonces hay muchos artículos que se dedican a ello y eso solamente puede ser un artículo. Incluso eso nada más, o sea, la validez de un instrumento incluso podría ser una tesis también. Solo que en la práctica casi no se permite hacer ese tipo de trabajos, o al menos no se le deja de repente al usuario, porque yo sé que sí, muchos habrá que proponen, ¿no? Proponen hacer otro tipo de estudios, pero a veces no les dejan, pues, ¿no? O sea, es por normativa, por estructura, por reglamento, ¿qué será? Que solamente se ciñen algunas cosas. Entonces, pero esto van a encontrar en cualquier lado. KMO, prueba de felicidad de Barlow. Otro adicional que podemos analizar es el antiimagen, que creo que se encuentra muy poco, pero podemos analizar un antiimagen también. Y ahorita vamos a ver de qué trata. Ahí nada más, no marcamos nada más, vamos a continuar. Luego me voy donde dice extracción, acá extracción. Y aquí bueno, va a haber varias técnicas. Componentes principales es otra técnica de validez, ya no es un análisis factorial propio, ya es otra técnica. El propio análisis factorial, acá tenemos dos métodos, ya los métodos son los de máxima verosimilitud y los de ejes principales. Son estos dos. Los otros ya son otros métodos que no están muy relacionados con el análisis factorial. Son sí otros procedimientos para análisis de constructo, pero no son del análisis factorial como tal. Pero acá el SPSS los incluye acá, ¿no? Y entonces, ¿cuál uso ahora entonces? ¿Tengo máxima verosimilitud o ejes principales? Máxima verosimilitud asume que tú vas a comprobar la normalidad de los datos y asume que los datos son normales. Y la factorización de ejes principales no te pide la normalidad. Podríamos decir una normalidad libre, ¿no? O si es que no hay normalidad. Entonces, para evitarnos problemas, ¿cuál hacemos? De frente, ejes principales, pues, ¿no? No quiero probar normalidad todavía, incluso no hemos visto lo que es normalidad. Así que, para no hacernos problemas, directo, ejes principales, va a ser una prueba más robusta también, porque no le afecta la normalidad. Incluso los datos pueden ser normales y la prueba va a ir bien. Pueden ser no normales y como está para ello, la prueba va a ir bien también. Entonces, ejes principales. Luego aquí lo dejamos después como está. Nada más, eso era lo que teníamos que configurar. Ejes principales nada más. Luego debemos configurar lo que me dice la rotación, ¿no? Y en la rotación nosotros teníamos, ¿no? Según la PPT habíamos dicho que habían las ortogonales y teníamos las oblicuas, ¿no? Las ortogonales básicamente me dicen que las dimensiones de mi instrumento son independientes, o sea, no se relacionan. Y la oblicua me dice que las dimensiones de mis variables pues sí están relacionadas, que es normalmente lo que siempre asumimos, ¿no? Es lo que siempre se asume en los trabajos de investigación. Para ello pues tenemos varias, ¿no? Técnicas. Ortogonales pues serían Varimax, Quartimax, Ecomax y las oblicuas pues el Oblimin directo y el Promax, por ejemplo, ¿no? Son los que podemos utilizar. ¿Cuál es lo que más se usa? Oblimin directo, de frente. Sin pensarlo, ponemos eso es lo que más se usa. Y el resto como está. No hay más. Y le damos continuar. Puntuaciones, no vamos a usar puntuaciones, lo dejamos como tal. Opciones, acá también hay que marcar algo. Y es sobre las cargas factoriales que yo les había indicado. ¿Qué nos dice la teoría? Que las cargas factoriales deberían ser válidas,
cuando son superiores a 0,3 o 0,4 o incluso 0,5 si es que nos ponemos más estrictos, pero la teoría nos avala desde 0,3. Valores inferiores a 0,3, ¿no? En estas cargas factoriales me va a indicar, o la sugerencia es que los ítems deben eliminarse, ¿no? Al igual que en confiabilidad, ¿se acuerdan que vimos, ¿no? Cuando hicimos confiabilidad podíamos eliminar ítems. Acá también, este análisis también me va a permitir saber si se eliminan o no los ítems. ¿Por qué? Porque de repente no guarda relación o no está con ninguna dimensión o no guarda relación también con las demás, ¿no? Es muy similar al tema de confiabilidad. Entonces yo le digo acá, ¿sabes qué? Suprimir valores pequeños que sean como límite 0,3. O si quieres le pones 0,4, no hay ningún problema. Continuar y aceptar. Ya está. Acá son algunas tablas principales que vamos a interpretar, nada más. Como mínimo que necesitamos, lo que dice la PPT, un KMO, está, KMO, igual o superior a 0,8, me dice la teoría. Eso me va a indicar que la muestra, que mis datos son adecuados, son consistentes con un análisis factorial. ¿Por qué? Porque los datos están correctamente relacionados, o al menos la mayoría tiene una buena correlación con las demás, ¿no? Eso básicamente es lo que nos va a decir. O sea, si se está estableciendo algún tipo de relación entre las variables o algún tipo de agrupamiento de las preguntas con algunas dimensiones. 0,8 para arriba. Además, también debe haber la prueba de esfericidad de Bartlett, habíamos dicho inferior a 0,05. Lo mismo me va a indicar que los datos están adecuados. Ambos me sale así, estamos bien, según lo que habíamos visto en la PPT. ¿Qué más? Luego tenemos lo que es la matrices antiimagen. Entonces, a nivel de matrices antiimagen vamos a ver lo que dice correlación antiimagen. Y vamos a evaluar acá lo que dice en diagonal. Comenzamos desde la pregunta 1, que va a ir por acá, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8. Todo esto a nivel vertical, si tú te das cuenta. ¿Qué vamos a verificar acá en cada uno de estos valores? Pues que sea superior a 0,7. Obviamente estos son indicativos. Tiene que ser superior a 0,7 para que me indique que ese ítem guarda buena relación con los demás y que aparentemente ese ítem no va a presentar ningún problema, va a ser parte de los datos y no se va a eliminar. Y se va a agrupar muy bien en alguna dimensión. Ya es superior a 0,7. Incluso yo diría que superior a 0,8 debería ser. Porque en algunos casos yo he visto que tiene valores 0,7, pero a pesar de ello puede ser excluido a veces de alguna dimensión, ¿no? O incluso del todo de las dimensiones. Entonces, pero el 0,7 para arriba estaría adecuado, ¿no? Y como vemos acá, todos casi tienen creo 0,7, 0,9, 8, 8, 8, 8, 8. Y por acá 9, 9, 9, 9. Ahí está. ¿Qué más? Luego tenemos las comunalidades. Entonces acá, ¿qué es lo que se hace? Se analizan las cargas factoriales, bueno, y si estoy acá. Esto, ¿qué me sugiere la teoría? Superior a 0,3. Eso me indicaría que es un buen dato, es una buena pregunta, los datos están consistentes y que no se va a tener que eliminar. Tú tienes que analizar uno por uno. ¿Hay alguno que sea inferior a 0,3? No hay. Si este, por ejemplo, fuera, no sé, pues un 0 acá, vamos a poner 0, 0 o inferior a 0,3, eso me indicaría que esta pregunta tiene que eliminarse. No, no se relaciona con ninguna de las demás, así que se tiene que sí o sí eliminar. Y aquí nomás ya te das cuenta que tienes que eliminarla y tienes que volver a hacer el análisis. Ya no puedes continuar. Bueno, al menos sí puedes leerlo, seguir leyendo los resultados, pero se sugiere que ya aquí la teoría te está diciendo, ¿sabes qué? Elimina el ítem, vuelve a analizar sin ese ítem, así como lo hicimos en confiabilidad, ¿no? Sin ese ítem. Entonces hay que verificar bien. Acá, todos mayores a 0,3, no hay ningún problema. Luego,
Luego tenemos lo que es la varianza total explicada. ¿Eso qué significa? Y dense cuenta acá que teníamos 18 preguntas, ¿no? 18 preguntas. Y aquí, a nivel de constructo, pues las dimensiones se va a llamar factor. Entonces, ¿qué es lo que hace la prueba? Intenta desglosar las preguntas como si fuera una pregunta por dimensión, o sea, 18 dimensiones. Eso es lo que intenta explicar en un inicio. Entonces, ¿qué hace? A ver, ¿será posible, no, establecer que mis datos generen 18 dimensiones? Sí o no será la respuesta, ¿no? El procedimiento lo dirá. Pero para ello, hace algunas cargas, hace algunos autovalores, hace algunos cálculos y toma como referencia, según la teoría, un valor de 1. O sea, tiene un límite para poder generar valores y saber si es que es posible generar tantas dimensiones. ¿Por qué? Porque mira, con la generación acá me dice de un factor, primer caso acá, un factor, cambiarle de color por acá. Con la generación de un factor, me dice que, bueno, hay un puntaje total de 8. Este valor supera el 1, correcto, y me genera acá un valor de varianza acumulado de 48%. ¿Eso qué significa? Que solo ese dato me dice, o solamente la agrupación en una dimensión, ¿no? El agrupamiento en una dimensión de mis preguntas, ¿no? Me va a explicar un 48% del agrupamiento de esos datos, nada más, que es muy poco. Luego, me dice, a ver, cuando yo genere dos dimensiones, ¿qué pasa? Mi valor inicial va a ser 3, el límite 3, sigue siendo superior a 1. Y ahora me dice que mi varianza, o sea, esos datos van a explicar un 65% de las relaciones que se está dando. Entonces ya está adecuado porque el límite es 60% con dos dimensiones. Pero la prueba sigue analizando con tres dimensiones y me dices, ¿es posible adecuar tus datos a tres dimensiones? Sí, me dice porque es superior a 1, que es el valor límite. Incluso el acumulado inicial me da 73%, lo cual ya es adecuado porque sobrepasa el 60%. Incluso luego el SPS sigue analizando y me dice, ¿será posible generar cuatro dimensiones? Está cuatro dimensiones. Tú puedes interpretar y como no conoces y que no conoces la teoría, puedes decir sí, ¿no? Pero ya que nos dice la teoría, que tiene que ser este valor superior a 1. Entonces aquí ya se está cortando la generación de dimensiones. ¿Y dónde queda? Acá, porque el límite es 1. Acá ya no puede pasar, pese a que, no, sí, son cuatro dimensiones, tú puedes decir, ¿no? Pues no, yo quiero que me genere, pues, no sé, acá 8 dimensiones o 9 dimensiones, porque al final me explica un 91%. Pero eso no va a ser posible porque tu límite descendió mucho, el límite es 1, ¿no? Eso dice la teoría, entonces acá se corta. Hasta acá vamos a analizar todo acá. Incluso te vas a dar cuenta porque los análisis posteriores de acá de la misma tabla, solamente va a generarse hasta los tres primeros, mira. No se genera 4, 5, 6, no hay forma. ¿Qué más? Y luego lo último que debo analizar es este valor, el valor final de acá. Este es el valor final de la varianza explicada. ¿Cuánto me sale? 68%. ¿Qué quiere decir? Que mis datos explican un 68% de la relación que se está dando para la generación de estas dimensiones. ¿Cuánto? 68%, que es un valor adecuado porque la sugerencia de la teoría es 60%. Entonces, ahí estamos claros. Límite 1 para generar el tope. ¿Qué más? Luego tenemos acá la matriz factorial. Luego por acá tenemos la matriz patrón. Y aquí ya me está incluso generando las dimensiones, mira. Acá se llama factores las dimensiones, ¿no? Y las preguntas las llamamos reactivos, ¿no? Que es lo mismo, son sinónimos. Dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3. ¿Qué me dice? Tus datos, o sea, tus preguntas, se agrupan bien en tres dimensiones. Eso es lo que me está diciendo. Básicamente, agrupa tus datos en tres dimensiones. ¿Cuáles son esas tres dimensiones? Me dice. Acá está, mira.
De la pregunta 1 a la pregunta 6, una dimensión. Ahí está. De la pregunta 7 a la pregunta 12, otra dimensión. Y de la pregunta 13 a la pregunta 18, otra dimensión. Incluso, incluso, estos datos, si tú te das cuenta, están conforme a lo que yo tenía de repente en mi Excel, ¿no? Y yo lo quise desglosar dimensión 1, dimensión 2 y dimensión 3. Ahí está. 6 preguntas para cada uno. 6 para cada uno. Conforme a lo que está establecido, sí. Un primer vistazo, sí. ¿Y cómo llegó a la conclusión de ello? Acá tenemos una matriz de estructura. Porque al final, ¿qué es lo que hace la prueba? Se hace una correlación entre todos, analiza, ¿no? Por ahí, analiza, pone una balanza por aquí, puedes ir para acá o puedes ir para allá, por ejemplo, y evalúa, pues, ¿no? La pregunta uno puede ir como parte de esta dimensión y me da un valor de 0,4. Luego se pregunta, esta pregunta puede ir como dimensión 2 y se pregunta. Esto puede ir como dimensión 3 y se pregunta. El que tenga mayor valor, ahí va a ir. Por eso que en la pregunta 2, si te das cuenta, mira el valor, este es el más grande. Pregunta 3, este es el más grande, 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 ¿no? Y en la pregunta 7 ya cambia la cosa, porque acá tenemos 4, acá tenemos 6 y acá tenemos 5. ¿Cuál queda? Pues queda la segunda, pues, ¿no? Queda esta de acá. Y acá igual, ahí tengo 2. Pero ¿cuál queda? Esta de acá, esta es mayor, esta es mayor, esta es mayor, esta es mayor frente a las demás. Las siguientes preguntas, este mayor, este mayor, este mayor, 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 mayor. Entonces, así se va agrupando, o sea, lo va evaluando, ¿no? ¿Es posible que esta pregunta vaya a la 1, a la 2, a la 3? ¿Sí o no? Y acá te dice que sí es posible, pero su carga factorial es chiquita, ¿no? Y acá es más grande, por eso nos quedamos con esta, ¿no? Y acá incluso no es posible, pues. Acá no es nada que ver con esa dimensión. Y así se va agrupando. Y es así como generamos las dimensiones. ¿Correcto? Entonces, de esa manera se trabaja un análisis de constructo. ¿Y dónde nos damos cuenta que es adecuado? Ya saben, acá. En acá, ¿no? Esto es lo que más se reporta. Y después las comunalidades, que son un factor bastante importante, superiores a 0,4. Con eso decimos que nuestro instrumento tiene validez de constructo. Y esto es un análisis factorial exploratorio. ¿Correcto? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, estimados? Eso es un exploratorio. ¿Correcto? Bastante sencillo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos falta? El análisis factorial confirmatorio, bueno. Y el confirmatorio, por ejemplo, ya el confirmatorio, a ver, este de acá es... Ah, este es otro, este es más grande. Vamos a hacerlo con el mismo, este de acá. Con estos mismos datos el confirmatorio. Para el tema del confirmatorio, ya el SPS no lo tiene. Al menos en esta versión 27 no lo tiene. En la versión 28, 29, no lo sé porque todavía no las he probado esas versiones, pero puede que haya tenido alguna actualización respecto a esto, ¿no? Esto lo vamos a manejar con el Yamovi en esta oportunidad. Como ya manejamos el SPS, Yamovi se nos va a hacer sencillo porque simplemente vamos a ir, pegar los datos y un analizar y ya está. Entonces vamos a abrir el Yamovi. Abro Yamovi. Vamos a esperar a que nos cargue el Yamovi. Esta Yamovi sí creo que es un poquito más pesadito para abrir, creo. Y acá lo único que vamos a hacer, así ni bien aparece, pues acá directo donde dice análisis, podemos irnos incluso a datos, podemos irnos a variable, arriba en la parte superior, ¿no? De preferencia vámonos a datos, ¿no? Acá, nada más, lo único. De ahí, clic derecho como en el SPS, pegar nada más. Lo mismo que hemos hecho en el SPS. Nada más, lo único.
No vamos a configurar todavía acá, declarar variables, ¿no? Porque eso lo vamos a aprender después. Pero el procedimiento al final es muy similar. Algunos de repente ya han estado jugando un poquito con el tema del Yamovi, ¿no? Porque al final también tiene la confiabilidad que hemos visto, es lo mismo que hemos visto en el SPS, ¿no? Entonces, ya lo pegamos en datos, verifiquen siempre estar en datos. Luego, para analizar qué hacíamos en el SPS, análisis, ¿no? Analizar. Lo mismo que hacíamos en el SPS, igualito, no hay más. Analizar, acá también, analizar. Ahí está. Al otro lado íbamos pues escala o íbamos a reducción de dimensiones. Acá donde nos vamos, al último que dice factor. Porque aquí vamos a analizar factores, ¿no? Estamos diciendo que las dimensiones son lo mismo que factores. Factor. Damos clic. Y acá está lo que es confiabilidad, ya lo hemos visto, análisis escala, ahí está, igualito que el SPS. Componentes principales que lo hemos visto también en el SPS en antes. Y acá tenemos exploratorio, que es lo mismo que hemos visto en el SPS. Y luego lo que vamos a hacer acá es el confirmatorio nada más. Clic confirmatorio. Entonces ahora vamos a ver que el procedimiento cambia un poquito. Porque en el exploratorio, él explora, él te detalla, te sugiere cuántas dimensiones pueden ser. Incluso hay una opción para decirle también si tú quieres obligarle que te trabaje con 3 o 4. Pero pese a ello, él te va a sugerir, si no son 3, te va a sugerir pues 2, 4, 6. En cambio, el confirmatorio es diferente. Acá sí o sí se supone que esto de acá que tú estás evaluando se ha basado en una teoría y la teoría te ha dicho que son 3 dimensiones y que son 18 preguntas. 6 preguntas por dimensión. Eso es lo que te ha dicho la teoría. Entonces, al haberte dicho eso, ¿no? Al haberte dicho eso, eh, yo tengo que seguirme a eso, ¿no? Y decirle al SPSS, ¿sabes qué? Tengo 3 dimensiones y cada dimensión tiene 6 preguntas. ¿Cómo hacemos eso? Acá, pues, análisis factorial confirmatorio. En factor 1, damos la opción acá, le pongo de repente dimensión 1, dimen 1, pongo un nombre, y acá me dice, mira, arrastra las variables aquí, me dice. Entonces, ahí vamos a arrastrar las primeras 6 preguntas. 6 preguntas. O lo pasas con la flechita o lo arrastras. Ahí está. Y ya le indiqué, ¿no? Estas 6 preguntas son de la dimensión 1. Para mi dimensión 2, les digo añadir nuevo factor. Ahí está. Y le doy acá de repente dimen 2. Ahí está. Y aquí paso nuevamente las 6 preguntas que me dice la teoría, según mi instrumento, ¿no? Si fuera de repente 8, 10, 20 preguntas, le pasas, ¿no? Las que te dice. ¿Qué hacemos? Arrastramos. Y ya está, le dije de la dimensión 2. Y como son 3, le pongo añadir nuevo factor, bajo acá y le pongo dimen 3. Y donde dice arrastrar variables aquí, arrastro las últimas 6 preguntas, que para este ejemplo son 6 para cada una. Puede haber sido 9 para la primera, 3 para la segunda y 6 para la última, ya dependiendo de tu caso. Pero nótese la diferencia con el procedimiento anterior. En el anterior no hacíamos esto de meterle las preguntas a la dimensión. En el anterior me decía cuáles eran las dimensiones y qué preguntas iban en tales dimensiones. ¿Qué más analizamos acá? A ver, vamos a ver covarianzas, no vamos a colocar nada. En opciones, no, tampoco vamos a colocar nada. A ver, vamos a ver en estimadores. Vamos a ver aquí por acá. Tampoco vamos a colocar nada. Ajustes de modelo, acá sí. CFI, TLI, SRMR y el RMCA, que son los datos que necesito. Incluso, bueno, la prueba de chi cuadrado acá me lo anota, pero esto ya no se usa, no es necesario. Al final va a medir casi lo mismo que lo que mide acá las medidas de ajuste, pero la prueba me lo deja ahí. En resultados adicionales, puedo mostrarle de repente un diagrama de flujo, nada más, y listo. Con ello vamos a trabajar. Y acá es muy similar al procedimiento que hemos conocido en antes, ¿no? Igualito.
Ya tengo que hacer mi análisis pues de los valores o de las cargas factoriales, que en el otro lado lo hacíamos de las comunalidades, ¿no? Acá evalúo pues los estimadores, las cargas factoriales, igual, tiene que ser, se supone, superiores a 0,3, igualito. Y acá está, mira, dimensión uno, estas preguntas me dice, ¿no? Y está bien, todos superiores a 0,3. Dimensión 2 son estas preguntas, todas superiores a 0,3. Esta otra pregunta, todas superiores a 0,3. Hasta ahí entonces no voy a voy a eliminar ninguna pregunta. ¿Qué más luego necesito? Por acá los ajustes de modelo. ¿Qué necesito? Un CFI superior a 0,9, habíamos visto, un TLI superior a 0,9, un CRMCA y un RMCA inferiores a 0,08. Están con ajustes menores que 0,8. Menores que 0,08, ¿no? Entonces, con estos cuatro valores, pues uno indicaría que los datos son óptimos, son adecuados, se está generando bien, los datos son consistentes, hay una buena validez de constructo y se confirma lo que dice la teoría de manera certera, ¿no? Con valores óptimos, ¿no? Todo lo que dice la teoría se ciñe, pues, ¿no? Con estos datos que tú estás analizando. Y al final sigue siendo vigente esa teoría con ese instrumento, ¿no? Va a haber casos en los que te salga estimadores pequeños, eliminarás la pregunta y al final dirás, ¿sabes qué? La teoría de tal autor, pues, al año 2023, 2024, ya, o sea, sigue estando vigente, pero sugerimos que para trabajos futuros ya no se trabaje pues con 18 preguntas, porque al final la prueba me dijo, elimínate esta y elimínate esta, por ejemplo. Se sugiere que ahora se trabaje con 15 preguntas, ¿no? Eso es lo que me va a decir, es la teoría, o al menos la práctica con el análisis factorial confirmatorio. Entonces, eso es, ¿no? Y acá, bueno, al final me genera un gráfico, ¿no? Simplemente para ver cómo se están relacionando, pues, esas dimensiones, ¿no? Nada más. Al final esto lo puede hacer uno en el Excel, ¿no? En el Word también. Pero acá me lo va a generar esto, ¿no? Pues eso también se puede reportar al final, ¿no? De repente en mi informe. Entonces, eso es lo que necesitamos. Consultas. Bien, entonces creo que hasta ahí estamos claros. Igual hay que practicarlo más. Aquí vamos a mostrar, ya para terminar, un ejemplo de cómo sería la redacción de la confiabilidad. No me acuerdo si la clase pasada lo llegamos a ver, creo que sí. ¿Me hacen acordar? Creo que sí lo vimos o no lo vimos. Vamos a ver. Para tanto confiabilidad del instrumento como para la validez del constructo, funciona de la misma manera, ¿no? Cuando es algo creado, pues van a ser tus propios resultados para tu instrumento. Y siempre, ¿no? Un texto de lo que vas a hacer, ¿no? De lo que se hizo, de lo que vas a hacer. Al final se sugiere a nivel de tesis, ¿no? Citas. Normalmente la tesis es mayormente citas, 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 sustento que sustenta tu trabajo, que es lo que estás haciendo. En artículos no tanto, pero en tesis sí. La escala valorativa de los valores de alfa de Cronbach, por ejemplo, tenemos esto para la confiabilidad. Mira, casi cambia, ¿no? La escala de 0,7 para arriba, lo que hemos indicado. Bueno, muy bueno, excelente. Acá ya es moderado, pobre. Muy diferente a la otra escala, ¿no? Que nos indicaba tales valores. ¿Qué más debes indicar? Ya tu interpretación, ¿no? ¿Qué pasó? Lo que ya vimos en antes, ¿no? Cómo interpretar esa confiabilidad. Pones a cuántos has encuestado, pones qué te ha salido con alfa, con omega, con KR20, KR21, con el tema de Pearson, ¿no? ¿Qué te ha salido su valor? Y al final dirás si es confiable o no es confiable. Tal cual como lo hemos redactado en antes. Si la confiabilidad, como habíamos indicado, tú la quieres hacer aparte por dimensiones, lo cual sería más adecuado aún, tú puedes también hacerlo por variable o al final hacerlo también por dimensiones, bueno, vas y lo haces por dimensiones, dimensión uno, dimensión 2 y dimensión 3. Lo haces, no hay ningún problema.
Y para reportar, ¿no? Para reportar mi validez de constructo, por ejemplo, ¿no? Según mis datos que tenemos por acá, tú puedes reportarlo de la siguiente manera, ¿no? Lo que se suele hacer, lo único es mencionar este KMO, podemos mencionarlo por acá, como parte de mi validez de constructo, obviamente le vas a poner que es validez de constructo, eso, y después tus cargas factoriales que vienen a ser tus comunalidades, que normalmente no se suele colocar la tabla tan extensa, ¿no? Solamente se colocan los valores, ¿no? ¿Qué colocarías si quieres subir tabla, ¿no? Se evidencia, validez de constructo, y acá le pondrás entre paréntesis, pues, ¿no? KMO 0.897 y Bartlett o Bartlett 0.000. Y las comunalidades o cargas factoriales fueron superiores a 0.3. Y listo, ¿no? Y bueno, además, ¿no? Se sugiere, ¿no? Se agrupa, se confirma que los datos, ¿no? Tienen, ¿no? Tres dimensiones, ¿no? Tal como lo sugieren la teoría de, no sé, pues Zamora de repente, ¿no? Y listo. Si no hubo ninguna comunalidad inferior a 0,3, ahí queda. Si hubo alguna, pues tendrías que ponerle acá, la mayoría de las comunalidades fueron superiores a 0,3. No, lo mismo, sin embargo, ¿no? Sin embargo, se sugiere la eliminación de los ítems, no sé, pues 1, 2 y 3. Vamos a suponer que ellos fueron los que me sacaron comunalidades pequeñas, ¿no? Entonces, de esa manera lo trabajamos. Nada más. Y al final, esta tabla que yo le he pegado ahorita se puede eliminar sin ningún problema. Incluso esa tabla también, ¿no? Porque al final llena muchos datos y queda ahí nada más, ¿no? Todo es cuestión de cómo uno lo quiere presentar. Si es un instrumento ya validado, es la misma situación, ¿no? Por ejemplo, ese también tendrá validez de contenido, tendrá pues su confiabilidad, ¿no? Lo mismo, mencionaré la tabla también, pero le indicaré la confiabilidad que tiene en ese artículo que tú lo has encontrado, porque de preferencia debes coger de artículos. Tesis no es muy confiable, pero si es que ves que es un buen trabajo, no tiene buen trabajo y es de maestría para arriba, lo puedes colocar siempre y cuando tenga, ya saben ustedes, validez de contenido, confiabilidad y su validez de constructo, ¿no? Y que debes de colocar pues esa validez o esa confiabilidad que le ha salido a él, ¿no? E incluso añadir otros trabajos en los que se ha usado este instrumento, indicándole su confiabilidad. Y listo. Y al nivel de validez de constructo, si tuviera también, que debe tener, le colocan lo mismo, ¿no? Porque es lo que tiene ese instrumento. Y listo, ¿no? Ya lo tenemos. Y nada más. Con eso terminamos y con eso tú puedes sustentar, ¿no? Con tu asesor que vas a utilizar, pues un instrumento ya validado o que tienes tu instrumento creado que lo has validado, pues, correctamente. Y hacer el análisis de constructo te sirve a ti y le sirve también a otros investigadores, ¿no? No es obligatorio hacerlo, como les digo, pero si quieres que tu trabajo de repente tenga, no sé, un poquito más de calidad, ¿no? Porque al final sí va a ser de calidad, pero para que tenga un poquito más de repente, aumentarle más procedimientos, ¿no? Eso sería lo correcto. Listo, consultas.